Imagina que tienes la obligación de amar a una persona. Es difícil, ¿no? Pues ahora imagina lo devastador que puede ser para una madre el reconocer que tiene problemas para querer y amar a sus hijos. ¿Es posible recuperar el rumbo para no afectar a los hijos en su desarrollo? Hoy, en Diálogos en Confianza, mamás que no quieren a sus hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana de aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema pues que en realidad a veces no queremos escuchar de él, las mamás que no quieren a sus hijos. Decimos, bueno, ¿cómo es posible? Si en México todas las mamás queremos a los hijos y aparte pues hay muchas mamás que no se atreven a decir que realmente no se pueden vincular con ellos y que no saben por qué sucede esto. Es un tema, pues tal vez un tema que nos cueste un poco de trabajo escuchar y aparte algunos de los testimonios tal vez nos asombren, pero lo que queremos nosotros es entender por qué sucede esto y sobre todo pues encontrar una manera de que estas mamás puedan volverse a vincular con aquellos hijos de los que no tienen una vinculación o a los que ellas dicen no querer. Y las razones son varias, ¿no? Las razones las vamos a ver en el transcurso del programa, tú lo vas a ir viendo. A veces es la presión social, porque bueno, pues las mamás, las mujeres crecemos con una presión social muy fuerte aquí en México de ser mamás. Entonces llega el momento en el que de repente tienes que tomar la decisión y no estás muy clara si quieres o no quieres ser mamá. Después también el reloj biológico. ¿Qué pasa con esto del reloj biológico que va corriendo? Y ahora las mujeres lo que están buscando, bueno, pues es estar trabajando profesionalmente, desarrollándose y cuando se dan cuenta, pues el reloj biológico sigue caminando y tener un hijo ya está a la vuelta de la esquina, tomar la decisión si sí o si no, porque ya no va a ser posible y a veces se toma la decisión de sí tenerlo cuando realmente lo que querían era no tenerlo. De estas y otras cosas vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros porque va a estar muy interesante el tema del día de hoy. Y para empezar a abrir este tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Es una mujer que, bueno, pues de manera anónima nos confiesa realmente la relación que ella tiene con su hija. Por favor, escúchala y en un momentito vamos a platicar con los especialistas sobre este caso. Acompáñame. Mi edad es 55 años, duré 12 años casada y tuve 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Era muy feliz, vivíamos a gusto, muy buen nivel económico, todo a todo dar, pero cuando llegó la niña indeseada, pues todo se volvió gris, empezaron los problemas y pues yo creo que desde ese momento empezó una rivalidad entre la niña y yo. Jamás nos pudimos entender, no nos hemos entendido nunca hasta el día de hoy. Después de que nació ella, duré unos años más casada, empezaron las infidelidades por parte de mi marido. Es más, tuvo un hijo con otra mujer y eso detonó el divorcio. Me quedé yo sola con mis 4 hijos, los saqué adelante. Y así pasaron los años. En el 2010, pues me vine a vivir con esta niña a su casa y le di el teléfono de la casa a mi novio y en una de esas le contestó y lo tremendo es de que un día me confiesa él que andaba con mi hija. Ella siempre lo ha negado, siempre ha dicho que no es cierto y después pues él también dice que no es cierto, que estaba borracho cuando lo dijo, pero lo verdadero y lo real es de que esto pues es una angustia terrible, un problema difícil, es lo más horrible que le puede pasar a una madre, a una mujer. La peor ofensa que le pueden hacer a cualquier ser humano es que alguien de su familia pues se meta con su novio, ¿sí? Y si es una hija, pues está tremendo, es como para pues agarrar una pistola y darse. Este rechazo desde el vientre, estoy convencida de que echa a perder la vida de las personas. Nosotros las madres deberíamos de cuidar esos detalles
Y bueno, pues si vamos a abortar, abortar, y si vamos a traer al mundo a alguien, traerlo, pero en óptimas condiciones y con amor. Y definitivamente pues ella va a seguir su camino, yo el mío, pero desde el principio hasta el final siempre hubo problemas difíciles que nadie puede arreglar porque se fundó desde que yo la concebí. Bueno, muchísimas gracias. Sé que es un testimonio bastante fuerte, escucharlo puede causarnos a veces asombro, pero bueno, pues gracias por el testimonio de esta mujer. Y les voy a presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Está con nosotros Jorge Pérez Espinosa. Él es doctor en psicología y psicoterapeuta psicoanalítico. Él es fundador del Instituto de Atención Psicoterapéutica para Mamás y APSIM. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Eduardo González Quintanilla. Él es médico y psicoterapeuta familiar. ¿Cómo estás, Muy bien. Eduardo? Gracias por la Bienvenido. invitación. Al contrario. Y también está con nosotros Mauricio Córdoba, psicólogo infantil y de adolescentes de Izcalti. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí a los tres. Gracias. Y bueno, por supuesto, buenos días a nuestro público. Bienvenidos a todos y a todas que están aquí. Gracias por estar aquí. Un poquito más adelante vamos a escuchar los testimonios también de manera anónima de algunas personas que nos hicieron el favor de venir el día de hoy a platicarnos sus historias. Pero bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal Bien. este tema de las mamás? Las mamás. Ahora sí que me tocó estar rodeada de puros hombres guapos el día de hoy, pero para platicar sobre este tema, qué fuerte el testimonio que acabamos de escuchar, ¿no? Claro. Donde ella dice al final, desde todo el proceso lo dice, pero al final dice, esto fue desde su concepción, ¿no? Esta relación en la cual pues ella siente un rechazo absoluto y aparte culpa a su hija de muchas cosas, ¿no? Que estuvimos viendo, entre ellas inclusive de quitarle al novio cuando la hija dice no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero ella escucha, ella hasta de eso la culpa, ¿no? Claro. Por favor, si nos quieren decir, ¿para qué tener un hijo si vamos a estarle recriminando todo lo que nos sucede en la vida? Lo que pasa es que tiene que ver un poco lo que tú decías, los factores que hacen que una mujer, un hombre desee un hijo, ¿sí? En este caso una mujer, pues tiene que ver precisamente desde ese deseo, desde antes empieza a haber un proceso para que esto ocurra. Pero a veces un hijo puede significar la frustración de una serie de cosas, una frustración a una vida, a un estilo de vida. Parece ser que lo que escucho es que esta hija fue la menor, ¿sí? Ella se había hecho una vida feliz y tal vez la idea de ya no, de mantenerse así. Y dice una hija no planeada, dice una hija no deseada. Seguramente lo que relaciona es un cambio a su proyecto de vida, eso causa frustración y obviamente se culpa, ¿no? Se culpa a esa hija en este caso de esta frustración y empieza a ver este resentimiento, este rechazo, porque algo que debemos de entender es que el amor materno no es, se ha mitificado, pues no es algo natural en el sentido de que se da por sentado. Tiene que haber una serie de factores. Hay una serie de circunstancias psicológicas, sociales, familiares, de las personas para precisamente desear o no desear un bebé. Si estas cosas se dan idealmente, entonces ocurre lo que todos más o menos esperamos, que se quiera al hijo, que se quiera a la hija y que haya un amor incondicional y de crecimiento, etcétera, ¿no? De fortalecimiento a esta persona. Pero si no se dan esas circunstancias, si no ocurre, ¿sí? Lo que puede significar un embarazo es precisamente una frustración. Hay una culpa y en general lo que hace más difícil esto es que se tiene esa culpa, pero cuando los papás tienen esa culpa, ese enojo, ese resentimiento y lo declaran abiertamente, muchas veces los niños pueden aprender a saber, bueno, con este no, con este juego diferente, ¿no? Juega rudo y aprenden algunos mecanismos. Pero lo que es muy difícil es que precisamente lo que ocurre es esta culpa de no estoy comportándome como debo, sí quería esto, si esta no, ¿sí? Debería de quererla y entonces hay mensajes dobles. Claro. Hay un doble mensaje que ese sí es muy difícil Claro. que los hijos resuelvan. Ahora, nosotros, bueno, sí les quiero comentar que estamos esperando a una
especialista que quedó de estar aquí con nosotros, que estamos esperando que sí llegue, porque si no parece que son puros hombres en contra de las mamás, porque hoy estamos hablando de mamás, a Yanina Ávila. Ella es socióloga y bueno, estamos esperando que llegue, ojalá llegue para que tengamos aquí un poquito más de equilibrio entre estas dos posturas, ¿no? Pero a mí me gustaría plantear sobre la mesa algo que es bien importante, Mauricio. O sea, nosotros socialmente en México como que permitimos que el papá no quiera a los hijos, ¿no? Como que es algo que se permite. Hombre que no quiera a los hijos, inclusive cuando hay un divorcio, socialmente no vemos nada extraño si se quedan con la mamá, ¿no? O cuando el papá se va, hasta decimos, bueno, pues era de esperarse, ¿no? O sea, es algo fatal, no es correcto, ¿no? Pero entonces nosotros estamos como todo el tiempo diciendo, bueno, o sea, se van a quedar con la mamá. El programa del día de hoy queremos hablar sobre esto que también creemos que es un mito, que es el instinto maternal, ¿no? Que dicen, bueno, es que las mujeres sí tenemos el instinto maternal, las mujeres sí nos vamos a quedar con los niños, sí los vamos a abrazar, sí los vamos a cuidar, y sin embargo nos estamos dando cuenta por la investigación que nosotros hicimos, los testimonios que ustedes van a escuchar, que no es cierto, que no es real, pero que la sociedad no lo quiere escuchar. Es tan fuerte que inclusive todos los testimonios que tenemos el día de hoy son anónimos, porque esas mujeres no quieren ser vistas aceptando esta realidad que socialmente está súper mal calificada en México, ¿no? Claro. O sea, sí se permite al papá, pero no se le permite a la mamá, pero la realidad es otra. Bueno, aquí hay una parte importante. Desde mi punto de vista, el rol de la madre siempre ha estado muy idealizado, ¿no? La mamá, al final de cuentas, siempre ha sido la más poderosa, siempre ha sido como una especie como de Dios para los niños, ¿no? Entonces, obviamente, se deposita gran cantidad de expectativas hacia ellas. Desde el momento en el que las mamás están embarazadas, ellas, digamos, empiezan a depositar también muchas expectativas en sus propios hijos. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo que es muy interesante, que también hay muchas mamás que son incapaces también de ser mamás. Entonces, al estar embarazadas, todas las expectativas que ellas tenían hacia ellas mismas, hacia su propia individualidad, se ven rotas, se ven destruidas. Lo que decían ahorita, ¿no? Lo que dice el testimonio. A lo mejor yo ya tenía una vida, yo ya tenía una expectativa de qué es lo que voy a hacer en mi vida, y de repente llega un bebé que yo no esperaba, me destruye toda esta concepción que yo tenía. Entonces, todos estos sentimientos negativos y destructivos los empieza a canalizar hacia el bebé. Desgraciadamente, ¿qué pasa? Que no se establece un vínculo positivo. Lo que dice el testimonio es muy cierto. Todo este vínculo se da desde el momento en el que está el bebé, digamos, en el vientre. Si la mamá no quiere al bebé, automáticamente sí se segregan y hay movimientos químicos en el bebé. Entonces, cuando nace, hay un rechazo absoluto, ¿no? Entonces son de estas mamás de repente que dan dobles mensajes, son esas mamás sumamente ambivalentes, muy destructivas muchas veces, y lo que pasa es de que el bebé también no logra confiar en la misma mamá. Entonces eso desgraciadamente lo que puede llegar a pasar es de que lo empiezan a desplazar en el medio, entonces son niños que pueden llegar a ser muy desconfiados, claro. No, bueno, muy niños inseguros. Que han estado muy lastimados, ¿no? Claro. Pues, quiero decir una cosa que, a propósito de lo que dijiste, y es que tienes razón. En general hay un binomio, hay una dicotomía que debería mantenerse. Esto es, los hombres son hombres y padres. Las mujeres, en cuanto son madres, ¿sí? Ya son eso, madres, sí, no mujeres. ¿Sí? Y entonces toda su psicología, sociología, etcétera, se pierde, se invisibiliza, porque ya son solamente madres. Entonces ahí es un problema precisamente. Los hombres no se dice, es que son padres, dice, es que así son los hombres, ¿sí? Y las madres no. Y eso tiene un impacto muy fuerte en muchísimas cosas, porque se desexualiza, por ejemplo, claro, porque obviamente no hay una madre sexualizada, es como incompatible, pues, ¿no? Y entonces ahí hay un mito precisamente que termina siendo algo que lleva a dos cosas. Uno, la idealización de la madre, una madre idealizada o una madre diabolizada. No hay de otra. Claro. O eres una madre perfecta, o tienes imperfecciones y eres una madre que se hace un demonio, que es diabolizada. Claro. Y eso deshumaniza. Claro. Cualquiera de las dos cosas es el fracaso.
Claro. ¿Sí? Porque deshumanizas a la persona Claro. y ya no hay cómo Pero aparte, agarrarlo. ¿sabes qué? Se deshumaniza socialmente hablando, porque Claro. las mujeres, desde el lado de las mujeres, no sentimos esa dicotomía, ¿no? Porque A precisamente ver, por favor, Jorge. Bueno, mira, yo llevo 16 años trabajando con mamás que realizan maltrato hacia sus hijos. He visto a 600, más o menos. ¿Qué es lo que ellas te han dicho? Entonces, primero, antes que nada, a la madre no se trata de, de hacerla un demonio. Hay que ver primero qué tipo de maltrato ejercen, cuáles son sus circunstancias, si la madre se droga, si la madre vive en un hacinamiento, si la madre es pobre, si la madre es una adolescente. Todos esos aspectos van a conformar un elemento. Maltrato físico, con chancla, con codazo, jalón de cabellos, golpe en la cara, ¿sí? Meterle el pie, tirarle, con la tablita, o sea, hay muchas formas. Maltrato emocional, hija, hijo, me caes gordo, lárgate de aquí, yo no sé para qué viniste, ¿sí? Entonces se ve el maltrato, se ve la frecuencia, en la mañana, en la tarde, cuando tira la leche, cuando gira para acá, el sexo, naciste niña, naciste niño. La intencionalidad. Mi intencionalidad era maltratarlo, no maltratarlo. La letalidad es un empujoncito o va hasta quemarle las manos. ¿Sí? El estilo. Hay estilos sutiles, como el niño reprobó, le doy la sopa que menos le gusta. Hay un estilo que se llama de condicionamiento. Oye, Jorge, ahorita nos explicas cuál es el de Sí. condicionamiento. Vamos a un corte, en un momento regresamos y nos quedamos con esto. Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. No, yo creo que no. No, No, la verdad no. No, no todas. No. no. Nos llega el momento, ¿no? Yo creo que a lo mejor igual y si ya estamos muy grandes, pues ya no atendemos bien a nuestros hijos y si los tenemos igual también muy jóvenes, pues igual y yo creo que no los llevamos igual, ¿no? Por el mismo camino. Yo lo creo, no lo sé. Que nadie nace sabiendo ser padre. Nadie, ninguna mujer ni hombre están preparados para ser padre ni madre. Que les falta más, que alguien sus mismas madres les enseñen. No naces con la preparación, tienes que aprender. Yo aprendí en el momento en el que parí a mis hijos. Que no tenemos los conocimientos de cómo cuidar a una criatura tan pequeña, pero con el tiempo vas aprendiendo. El simple hecho de ser mujer está preparada para ser madre. Sí. Es la naturaleza. Todas traemos el instinto maternal. No todas. Sí, hay muchas que llegan a abandonar a sus hijos, entonces qué clase de madres son. Muchas cometemos errores. A veces las circunstancias no son las aptas para ser madre. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso platicando sobre las mamás que no quieren a sus hijos y nos quedamos platicando con Jorge, que nos está diciendo diferentes formas en las que se manifiesta. Por ejemplo, decías que hay una muy sutil y nos ibas a explicar la otra. Sí, la otra donde por conveniencia son nombres puestos para identificar categorías. Sí, claro. Por ejemplo, la niña le dice, te voy a comprar un pastel en tu cumpleaños, pero tráeme una pluma para anotar que quieres de chocolate. Ve a la recámara, es de noche, son las 8 de la noche, está oscuro y la niña tiene 5 años, le da miedo la oscuridad. Entonces dice, como no trajiste la pluma, ya no te compro tu pastel. ¿Sí? Luego hay otro que se le llama, bueno, yo le puse perverso, hay muchos. Perverso, donde le dice al niño, es tu cumpleaños y quieres ir a ver América contra Guadalajara al Estadio Azteca. Está bien, nada más en la noche no te orines. Y tiene una cosa que se llama enuresis, entonces se va a orinar. Como no cumpliste, entonces el maltrato se procesa, se piensa, se procesa, se articula y se ejecuta. No es de una sola vez, sino que es de una forma constante. Oye, y nos estabas comentando ahorita en el corte que aparte se elige a un hijo, o sea, no a todos se maltrata. No a todos se maltrata. Generalmente. ¿Por qué se hace esa elección? ¿En qué se basa? Es una elección, al menos de la muestra que yo he visto de
600, se hace inconsciente, no es tan consciente y casi siempre es el hijo o la hija que representa aquellos problemas no resueltos por la madre y que quiere resolverlos o que le es molesto que este niño no hable y la madre era también introvertida. Le es molesto tan solo que sea mujer y rivaliza. Le es molesto. Son ciertas cosas donde ella también no fue aceptada y lo descarga con alguna que se identifica. Ese es donde va la tendencia. Oye, ahora estas sutiles, ¿no? Estábamos comentando las sutiles, de repente, bueno, pues son las más difíciles de identificar. Claro. Entre ellas nosotros hemos escuchado muchas veces que inclusive la sobreprotección también es una forma de sobreprotección es una forma. Por culpa, lo que ocurre es esto. Primero para señalar algo que decía bien el doctor, es en general aborrecemos en los hijos lo mismo que no aceptamos en nosotros. Ese es algo que ocurre con frecuencia y ese es el problema. Porque como esas madres se les hace madres no mujeres, ¿cómo atender su propia problemática cuando se le cuestiona más su cuestión de madre, no todo su ser como mujer, su propia historia? Entonces, y fíjate, decíamos ahorita lo que piensan las madres no quieren a sus hijos y maltratan, pero resulta que la muestra aumenta si preguntamos a los hijos. El 70-80% de la gente va a consulta. Después de un tiempo, lo que terminan diciendo es la sensación de que sus madres o padres no los querían. Sí. Como una causa de su inseguridad, de su baja autoestima, de su problemática, a veces de pareja, van en pareja o van para problemas de pareja. Y el problema es la sensación de no me quieren. Oye, por eso esto sutil es tan importante, porque es tan sutil que a veces no lo percibe nadie, claro. Ni las mujeres, madres, ni los hijos en un sentido consciente. Y aparte, bueno, nosotros que somos terapeutas lo vemos a veces como muy claro, ¿no? Pero es que es tan sutil que a veces ni esa persona puede decirlo en voz alta, es que creo que no me quieren. Y lo que me están haciendo son cositas como esas, ¿no? Además, que es de repente, son cositas como muy sutiles, que de repente dices, bueno, es que de veras yo me siento no querida, pero en entorno dice, claro que te quieren, oye, pero es que no me compraron el pastel, o la sopa me la dieron fría, o son sutilezas, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, o sea, ¿no hay una diferencia ahí, garrafal, entre la edad y entonces el poder? O sea, una mamá es mucho más grande que cualquier bebé, o sea, por más joven que una mamá esté, le lleva 17 años, 18 años, 19, a veces 25, por más joven, ¿no? A un chiquitín contra el que se va. Sí. ¿Por qué sucede esto? Pero es una diferencia que hace mucho daño, ¿no? Sí, aquí nada más quiero enfatizar, no es lo mismo amar a los hijos que interesarse en lo que les pasa. Son dos cosas diferentes. Híjole. ¿Sí? Sí, te entiendo perfecto, pero ¿nos puedes explicar un poquito qué fue lo que acabas de decir? La gente puede decir, yo amo a mi hijo, lo quiero, le compro, le doy sus útiles, todo lo que ustedes quieran, pero no me pongo a ver quién eres, qué opinas, tú qué dices, tú qué sientes, qué me cuentas. Hay una cosa de empatía también. Y dicen los contadores, tengo una mamá que es contadora, y dice, mi hija o hijo checa, pero no cuadra. ¿Pero no qué? Pero no cuadra. Checa, pero no checa, cuadra. pero no cuadra. Claro. Es decir, me gusta esto, pero al final hay algo que nomás no me cae. Oigan, tenemos un testimonio que quiero que me acompañen a verlo, que nosotros, como la producción de Diálogos, queremos que ustedes nos aclaren qué es lo que está sucediendo con esta persona. Ella argumenta que, bueno, siente que su mamá no la quiere, pero queremos que escuchen lo que nos dice, a ver qué es que nos dicen ustedes. Adelante. Tengo 39 años, estoy casada. Mi esposo también es profesionista y tengo un hijo de 2 años. Familia no nuclear está conformada por mamá, papá, mi hermana menor y yo. Soy médico especialista. El hecho de ser médico especialista te condiciona a ser una mamá añosa, una mamá vieja. Esto te da cierta madurez, pero también estás un poco más cansada. Ahora, teniendo más madurez, comparas tu propia infancia con la crianza de tu hijo. Yo estoy criando a mi hijo con apego. No le permito que llore, no le permito que se frustre propositivamente, ¿no? Y siento que mi mamá hizo justamente lo contrario. A ella le dijeron que si me frustraba, entre más pequeña tuviera frustraciones, no que me frustrara propositivamente, sino que entre más
temprano me expusiera a la frustración, mejor me iba a ir en la vida, iba a tener más armas para manejar la frustración siendo adulto. De niña lo sentía como una comparación donde yo siempre perdía. Así era como lo pensaba y por supuesto que sí hizo mella en mi autoestima. Yo pensaba que yo era la fea, la tonta, yo era la bonita, la inteligente, aunque no me lo dijeran expresamente. No, eran señales muy sutiles que me hacían sentir comparada, ¿no? Y pues siempre salía perdiendo, ¿no? Yo era la que siempre estaba abajo. Yo me esforzaba por ser agradable a mi mamá y no lo lograba, hiciera lo que hiciera. Era muy frustrante, era muy, haga lo que haga, no logro complacerla. Hoy de adulta creo que no sería quien soy si no hubiera vivido esa experiencia. Muy probablemente no tendría la tolerancia a la frustración que ahora tengo y muy probablemente no hubiera elegido criar a mi hijo como lo crío ahora. Quizás si no hubiera pasado todo esto de las comparaciones y de sentirte menos, muy probablemente mi hijo sería criado como me criaron a mí. Muchísimas gracias, gracias a este testimonio. Claro. ¿Qué es lo que ustedes escuchan de esta mujer? Yo creo que es eso lo que estamos diciendo. Fíjate, ella como vive este rechazo de alguna manera, y lo que hace después es exactamente lo contrario, trata de hacer, no la similitud. Y dice ella que ella ahora sí trata de que no se frustre, etcétera. Lo que hace es sobreproteger. Entonces, hay una acción de dos, y para colmo se pierde, pues, ¿no? O hago lo mismo, ¿sí? O algo diferente, pues me voy al otro lado. Pero también eso es lo malo. Las mamás yo creo que tienen un gran... las madres y los padres, ahorita estamos hablando del caso de las madres, está en un gran dilema. Si hago poco, carencia. Si hago mucho, sobreprotección y simbiosis. O sea, la verdad es que ¿cómo se hace? Y lo malo es que tenemos otra vez esta idealización de la madre perfecta. Pero es que ¿cuál madre es perfecta? Claro. Y entonces resulta que todo termina siendo algo, ¿no? Claro. Todo tiene un impacto. Porque sobreidealizamos y pensamos que debería ser perfecta. ¿Cómo hace esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué a los padres se les permite esa laxitud? ¿Por qué no? Fíjate, en un estudio de hace 10 años, y ahorita yo creo que va más, hay 27 psicopatologías atribuidas a la madre. ¿Y o cosas por la madre. No hay al padre. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible eso? Yo creo que lo que hacemos es, y tiene razón la gente, si los expertos, porque termina siendo parte de nuestra cultura, nuestro acervo, nosotros, dice, tal vez piensan los hijos, si los expertos culpan a la madre, ¿cómo no culparla yo? Claro, a ver, Jorge, ¿querés bueno, más que culparla, las madres lo que me han dicho es que ese rechazo lo viven como un vacío, ¿sí? Entonces, cuando le dice, a veces el niño dice, quiero, mamá, dame un abrazo, un beso, y la madre dice que como el niño como que se le pega, como que es algo pegajoso, hasta para allá. Y la otra vez el niño dice que de repente olía muy feo de la cara. ¿Y por qué huele feo? Pues resulta que el perro le lamió la cara, iba con el perro, le lamía la cara, y entonces olía feo, ¿no? Entonces no se puede decir que el rechazo sea a veces en esas sutilezas tan abierto, pero con esta médico, bueno, que le dijeron, ok, le enseñaron a que la vida la tiene que frustrar, pero no se transmitió, porque no se requiere ir a la universidad ni nada, para generar ese vínculo y ese sentimiento, y esa empatía y ese conocimiento, ¿sí? Entonces se queda como un vacío donde lo más importante es para que los hijos sientan que la madre o padre está con él, les ayude a estructurarse. ¿Qué es estructurarse? Cuando un niño va a abrir la puerta, no solo hay que decirle, vete, sino camina, gira la perilla, hazle así, hazle allá, y le va enseñando un camino en la vida. Y si le va preguntando, ¿tú qué opinas, tú qué piensas? Entonces le va enseñando a existir. Porque solo cuando la madre pregunta, el otro existe. Y si escucha, no es lo mismo como me dicen las mamás, ya nos cansamos, doctor, de que nos diga escuchen a sus hijos. Sí los escuchamos, lo que pasa es que no nos interesa lo que ellos dicen. Sí, es que aparte, bueno, hay un tema que también tendríamos que poner hablando sobre las diferencias que suceden con los hombres y con las mujeres. O sea, nosotros nos estamos enfrentando, y voy a hacer la voz femenina de este lado, nosotros nos estamos enfrentando de repente a toda esta disyuntiva que tiene que ver con las ganas de salir al mundo, de ser profesionistas, de también realizarnos profesionalmente como lo están haciendo o lo hacen los hombres desde mucho tiempo antes que nosotras, ¿no? Y entonces de repente nos encontramos con esta situación, insisto,
que tiene que ver a veces con el reloj biológico y también con lo que toda la sociedad nos está gritando, que es nuestra responsabilidad mantener a la especie, es nuestra responsabilidad darles nietos, hijos, etcétera, ¿no? Y entonces de repente te frustra encontrarte con un bebé en brazos y no tener ayuda de la parte masculina, Claro. porque entonces es responsabilidad solo de nosotras a veces, en muchos casos, ¿no? Y entonces de repente es, bueno, pues sí, ahora tienes que ser mamá, tienes que ser profesionista, tienes que ser amante, tienes que ser absolutamente todo, y para los hombres no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, de repente esa parte hace que tal vez el vínculo sea a veces difícil también, ¿no? El vínculo es difícil porque dices, híjole, sí te quiero, sí te adoro, sí me encantó la idea de tener hijos, pero estoy sola en todo este paquete, ¿no? Yo creo que ahí hay una A ver, parte muy importante precisamente, ya que tocas el papel del hombre, ¿no? Dentro de todo esto, porque sí, efectivamente, como que todo se le achaca generalmente hacia la mujer y todo es culpa de la mamá, ¿no? El papel y el rol del hombre dentro de un embarazo o cuando el bebé acaba de nacer es de protección. O sea, realmente el hombre tiene que estar cuidando mucho ese vínculo o que se cree un vínculo muy fuerte entre la mamá y el hijo, precisamente para que el bebé, obviamente, pues pueda ir creciendo seguro, tranquilo, con confianza y que la mamá, obviamente, pueda transmitirle todo esto al bebé. Aquí hay un concepto y un término que es muy importante, que nosotros sería importante que lo conociéramos, que se llama la madre suficientemente buena. Precisamente porque no hay mamás perfectas, no hay mamás que lo puedan todo, pero hay mamás que pudieran llegar a dar lo suficiente para que tú, digamos, pues, crezcas o vayas por la vida lo suficientemente bien, por así decirlo, ¿no? Si las mamás le dan un poco de frustración, si las mamás de repente le dan cariño, si las mamás le dan un poquito de interés en sus juegos, no tienes que estar todo el día interesado en si le gusta leer o si le gusta jugar fútbol, todo el día, porque al final de cuentas también eso puede llegar a ser contraproducente, pero sí interesarte, como decía el doctor, en las cosas que son importantes para ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa en la consulta es que hay veces que los papás ven al hijo desde su propia visión, desde lo que yo creo que para ti está bien, pero efectivamente no escucho a mi hijo, no sé qué es lo que él quiere, no sé qué es lo que él está buscando o lo que le está pidiendo. Y muchas veces lo que llegan a decir es de que es que lo tiene todo, no sé por qué es tan grosero, es que yo soy muy buen padre, le doy todo, no le falta nada. Entonces yo les digo, bueno, entonces, ¿por qué está manifestando esto? ¿Por qué se siente triste? Precisamente desde mi punto de vista ahí está esta parte del vacío que decía el doctor, ¿no? Tú a un niño que ya tiene una sensación de vacío, tú le puedes dar lo que tú consideres que sea muy bueno, juegos, atención, etcétera, pero si ya no le es suficiente, desde mi punto de vista ya no se construyó ahí algo que tú tienes que empezar a apoyar para que este niño vaya creciendo de una mejor manera, un poco más armadito. ¿Por qué? Porque ya hay como un hueco. Entonces, día a día va a ser como un nuevo empezar. Y desgraciadamente aparte, eso es algo que no ayuda. Y el hueco, bueno, está también en los padres, ¿no? En la mamá y en el papá. Asunto. Ese es el asunto, ¿no? Es que es el asunto. Mientras no se haga esta división, ¿sí? Mientras sigamos siendo es madre, no mujer, ¿sí? Perdemos la oportunidad precisamente de hacer eso, porque decía una de las testimonios, decía, es que ya sabemos, o tenemos que aprenderlo de la madre. Lo malo es eso, porque ¿dónde aprendimos ese vínculo? ¿Sí? Amoroso, afectivo, de apego, seguro, confiable. No lo aprendemos, nosotros también lo aprendimos atrás. Claro. Si no lo aprendimos atrás, tenemos que hacerlo ahora. Claro, vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros y vamos a escuchar unos testimonios de mamás que están aquí con nosotros. Desde el momento en que no lo baña, no lo cuida, no se preocupa por su comida, no lo quiere. Por el trato que les dan, que no los atienden como debería de ser. Pues porque a lo mejor están mal atendidos, a lo mejor no los atienden, no los alimentan, no los bañan, no los abrazan, no lo sé. A lo mejor se ven en la cara de los niños. En el maltrato, los regaños, no les dan de comer, no les compran lo que quieren, y los castigan. En cuanto a las atenciones, a los afectos, a la forma de tratarlo, de hablarlo. Entonces así te das cuenta si te quieren o no te quieren, ¿no? ¿Y cuando es indiferente con él? No los atienden, no lo desean desde el embarazo. Le importa más ella misma o a algunas otras personas que los mismos niños. Aléjate, no lo abraza, no hace alguna atención por él, el niño se ve mal vestido, mal cuidado. No educándolos, no dándoles una buena educación.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos hablando de las mamás que no quieren a sus hijos y bueno, le voy a dar ahora la palabra a una mujer que está aquí con nosotras y que bueno, nos va a platicar su historia de manera anónima. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, buenos días y bueno, pues adelante, cuéntanos un poquito tu historia, qué fue lo que sucedió a ti como mamá, qué fue lo que te sucedió. Bueno, yo tenía 19 años cuando me embaracé. Para mí fue como una solución porque en mi casa había muchos problemas. Yo esperaba casarme, pero a los 4 meses que se murió mi mamá, de embarazo que yo tenía, se murió mi mamá y no me casé. Lo bueno que yo ya estaba trabajando y pues fue un embarazo triste porque me sentía abandonada, me sentía sola. ¿Estabas viviendo con tu pareja o no? No, yo seguía viviendo en la casa de mis papás. Cuando tu mamá muere, tú estás ahí y habían planeado que te casaras, pero no pudiste casarte por la muerte de tu mamá. No. Y después ya no seguiste con los planes de matrimonio. No, ya no. Entonces, a partir de ese momento, ¿tú empiezas a sentir un rechazo por el bebé que viene en camino? Más que eso, yo me sentía triste porque mi bebé ya no iba a tener una familia. Yo siempre quise una familia, entonces yo quería también tener una familia para mis hijos. Y para mí fue muy triste porque la familia me empezó a tratar como una vergüenza familiar, porque yo iba a ser madre soltera. La abuela me decía, tápate esa panza, ¿no te da vergüenza? Y pues a mí no me daba vergüenza, pues tenía yo 19 años. En el trabajo pues también te van como separando, como que ya no eres una mujer de confianza, ¿no? Y bueno, pues así pasé mi embarazo y yo tuve a mi niña, pues sí fue difícil el parto. Me tardé bastante tiempo porque me decían los doctores que por falta de relaciones sexuales. La tengo y me sorprende, ¿no? Ver un bebé que una vida que yo había dado. Nace mi niña, pesó 2,800 y con los ojitos abiertos. ¿Cuándo te das cuenta que no sientes afecto por esa bebé? Cuando empiezo a pensar que cómo lo iba a educar y cómo la iba yo a mantener. ¿Sí? Entonces empezaste a sentir un rechazo de no sé cómo y no quisiera estar en esta situación. Ajá. ¿Cómo manifestaste no quiero estar en esta situación? ¿Cómo lo manifestaste? Yo me dormía. Yo duraba muchas horas durmiendo. ¿Quién se hacía cargo de la bebé mientras tú dormías? Nadie. Ella lloraba. Ella estaba a un lado mío. Yo le daba su mamila, la cambiaba y todo, la dejaba a un ladito para que no se ahogara y yo me dormía. Me daban también dolores de migraña muy fuertes y yo iba a la farmacia, me daban 2, 3 pastillas y yo me las tomaba todas y me quedaba dormida. ¿Vivías en ese momento con tu papá? ¿Perdón? ¿Vivías en ese momento con tu papá? Sí, pero también se dio que mi papá se volvió a casar. Y cuando se vuelve a casar, la señora me rechaza. Entonces tú vas creciendo con esta chiquita que bueno, es tu hija y hay otras cosas que nos contaste que más adelante empiezas a hacer que bueno, pues demuestran claramente el que tú no sentías afecto por ella. Sí, cuando mi papá nos saca de la casa, me voy a vivir sola. Y entonces empiezo a sentir el peso de la responsabilidad y sobre todo que yo no sabía cómo educarla. Y yo decía, bueno, ¿qué es educación? Y mi pensamiento me dijo, pues golpéala como a ti te golpearon. Acuérdate que tu mamá decía que ella no quería un hijo drogadicto, ni ratero, ni nada, y por eso nos golpeaba. Entonces, o sea, tú recibías golpes para prevenir el que fueras, esa es la idea errónea que tenía tu mamá. Entonces, cuando tú te ves frente a esa situación, yo no quiero a una hija que sea drogadicta, empiezas a golpearla. Sí, desde los 3 meses. Desde los 3 meses. Sí, la empecé a golpear porque ella lloraba mucho y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces dije, bueno, pues creo que la solución es golpearla para que se calle, ¿no?
Oye, cuéntanos un poquito lo que sucedió, que bueno, fue justamente algo de lo que el doctor Jorge nos comentó, de llegar a extremos muy fuertes, ¿no? Bueno. Cuando te avisan que hubo la desaparición de un anillo y tú Sí, ya la creíste que niña tenía como 6 años Ujú. y tocan a la puerta y me dice una vecina, oiga, su niña se llevó unos anillos míos. Y ella dice que no. Entonces le dije, no se preocupe, yo ahorita veo. Cierro la puerta y la empiezo a golpear y le empiezo a decir, dime dónde están esos anillos, tú los tienes. No, mamá, sí, tú los tienes. Y agarré un palo de escoba y le seguí golpeando. Y le pegué en sus manos. Las marqué. Y yo parecía como que mi mamá me hablaba en la cabeza. Y me acordé de eso que te comentaba, ¿no? Yo no quiero un hijo drogadicto, ni ratero. Y en eso mi pensamiento me dijo, prende la estufa y quémale las manos para que te diga la verdad. Y sí, prendí la estufa. La agarré, la niña pues se asustó, lloraba, gritaba, no mamá. Y no sé cómo le veo sus manos, todas maltratadas. Y dije, ¿qué estás haciendo, no? Reaccioné, ¿qué estás haciendo? Y ya no lo hice. ¿Qué edad tenía ella? 6 años. ¿Qué edad tiene hoy? El día de hoy tiene 44 años. ¿Cuál es la relación que tienes hoy con ella? Pues sí está mal. Ella está muy resentida conmigo. Es muy agresiva. Tiene 2 niños. Soltera. Y vive conmigo. ¿Es la única hija que tienes? No, tengo un varón también. Ujú. Después de 6 años tuve otro hijo varón. ¿Con él también has sido agresiva? A él no le pegué porque su papá era abogado y me dijo, si tú le pegas, te meto a la cárcel, porque él veía cómo trataba yo a la niña, ¿no? ¿Tuviste algunas, o sea, fueron los únicos hijos que tuviste? Sí. También en la investigación, bueno, cuando te entrevistamos nos comentaste que varias veces abortaste. Sí, porque pues yo seguía siendo madre soltera, ¿no? Esta persona, mi segundo, el papá de mis hijos, nunca se quiso casar conmigo. Sí, Él pero tú también era seguiste- una persona problemática, traía sus prejuicios, su cultura, y no, me decía que no se iba a casar. Cuando me embaracé del niño me dijo, para no abortarlo, me dijo que sí se casaba conmigo, porque estaba en peligro mi salud. O sea, ¿él es el que es abogado? También. El papá de tu hija. También, pero ya no te- falleció. pero no te, Ya falleció. No, pero él no te decía no la maltrates a ella, solo No. te dijo no maltrates al niño. No, él decía que era mi vergüenza, que era mi pecado. Esa niña es tu pecado. Y actualmente dices que tienes una relación difícil con ella está enojada Sí. y ella a su vez el enojo también lo está igual, lo refleja en sus hijos. Sí. Una Digo- vez estaba golpeando al chiquito, tiene 2 hijos, y yo oía nada más como que el niño gemía. Me levanté y estaba yo en mi recámara y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué está gimiendo el niño, no? Y le estaba pegando y le decía que no gritara ni llorara ni nada. Y entonces, pues yo vi el maltrato y me empecé a sentir mal yo. Claro. Y le dije, no hagas eso. Y ella me contestó, y conste que no lo estoy azotando ni lo estoy pateando. Entonces yo me quedé callada y le dije, sí, pero no lo vas a golpear. A mí me ha ayudado mucho el estar en un grupo de apoyo. Sí, yo he podido ver pues mis errores, ¿no? Como ahorita comentaba la señora, ojalá hubiera una escuela para padres. Sí. Muchísimas gracias por tu testimonio, de verdad muchas gracias por estar aquí, gracias por contárnoslos. Quiero decirles que la historia de ella, bueno, su historia personal también con su familia es una historia difícil, Claro. también ella sufrió mucho de niña y entonces, bueno, parecería que se repite esta situación, ¿no? Y un poco la pregunta es, y a esta niña, esta mujer, esta muchacha, ¿quién le enseñó a cuidar y hacer? Ella repite este patrón de maltrato, ¿sí? Porque no hay este vínculo, no hay este vínculo diferente, amoroso, seguro, de apego, confiable. Entonces, lo que hacemos es precisamente repetir estas cosas, este patrón. Diríamos, cualquiera podría decir, ven como si no quiere a su hija. No, sí, yo creo que es una mujer que ama a su hijo, ¿sí? A su hija.
Lo que ocurrió fue que ella aprendió que así debía ser. Pero para bueno, hacerlo de esa manera. ella nos dice que ella sí considera que no la quiere. Sí, yo creo que, bien... es que de repente, Eduardo, a fuerzas decir que las mujeres tienen que querer a los hijos también es un error, ¿no? No, yo creo que sí, pero también este hecho lo que hace, fíjate, ella lo que repite y lo que escucha es, no harás un ratero, bla, bla, bla. Estás buscando un bien, tendrás que evitar eso que es el prejuicio de ese hijo. Eso fue lo que ella aprendió, ¿sí? Cuando escucha esta amenaza de bla, bla, de no debe de robar, etcétera, lo que hace es repetir esto. Oye, ¿y cómo lo influye que la es culpa? igual. A ver, perdón, sí, Jorge. No sabemos para qué quiere a los hijos. O sea, para qué ahora sí que trae al mundo. Porque cuando padre, madre se embaraza, ¿para qué? Este hijo que viene a cumplir. Bueno, ahora ella sí nos los comenta al principio, ella dice, gracias a esa hija yo me iba a salir de mi casa. Sí, para solucionar entonces no se sale, o sea, no pero esta hija no tiene logra esta salirse, función, ¿no? Y entonces ahí está un poco tal vez la frustración. Ok, entonces viene la frustración, entonces los hijos son los causantes de mi frustración, no sabemos, nada más son hipótesis. Y luego ella quedó abandonada y la abandonan y se repite el abandono. Generalmente lo que se ama no se maltrata, se cuida. Claro. ¿Sí? Sí, generalmente. Y luego habría que ver si la gente necesita información, orientación, educación, consejería, psicoterapia. Porque aparte también otro de los mitos es ese, ¿no? El que siempre decimos es que es por naturaleza. No, o sea, las mujeres por naturaleza aman a sus hijos, a los hijos que dieron a luz. No es cierto, no necesariamente. Porque mucho es aprendizaje, porque también lo que se ama se cuida, es que depende. ¿Qué es amor? Es aprendizaje. Porque a veces amor significa celar, a veces amor significa sobreproteger, a veces amor, la verdad es que lo vamos aprendiendo. Pero se traduce. Claro, porque pero lo no es amor sobreproteger. Pero lo aprendemos, o sea, aprendemos formas de... Pero entonces también aprendemos a querer a los hijos. Sí, finalmente, ¿cómo quererlos adecuadamente? ¿Cómo hacerlo bien? Eso es a lo que me refiero. No creo, efectivamente hay mujeres que no quieren, hombres que no quieren, efectivamente, si hay hombres que son crueles, o mujeres son crueles e insensibles con sus hijos, efectivamente, claro. ¿Sí? Pero lo que yo escucho en general, ¿sí? Son aprendizajes de género, sociales, familiares, donde nos dicen que eso es amar, ¿sí? Cuidar, castigar y demás es amar. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, en este caso en particular, ahorita vamos a escuchar otros, pero ella fue muy maltratada, ella a su vez maltrata, ¿no? Sí, y su aparte, ve en su hija una salvación que ella sola no puede darse, y cuando la hija no se convierte en esa salvación, la maltrata más. Claro, por todos los significados, pero fíjate cómo entonces lo que hace es esto, justifica, algo que hacemos los seres humanos cuando nos maltratan, y lo minimizamos o lo justificamos, muy probablemente lo vamos a hacer. Lo tenemos que dimensionar como ella lo dimensionó después, ¿sí? Tal vez hasta ahora con el nieto, lo tenemos que dimensionar en su dimensión real, en su crudeza, en lo terrible que es, para poder decir no, ¿sí? Para poder hacer lo contrario. Pero si no lo negamos, si lo minimizamos o lo justificamos, vamos a terminar repitiéndolo. Claro. Si decimos, y bueno, que si era muy latoso. Algo importante es no decir, o sea, no estamos calificando de mal o bien, eso no es la calificación, solo el hecho que está sucediendo. Yo quisiera decir nada más algo en este aspecto, que hay que tomar en cuenta que obviamente las personas que nosotros como no sabemos a lo mejor cómo educar a nuestros hijos, no sabemos cómo quererlos, por así decirlo, las personas nos van enseñando y realmente quienes nos enseñan a amar a los demás, pues son las primeras personas con las que tenemos el contacto, que en este caso, por ejemplo, son nuestros padres, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una experiencia previa en donde nuestros papás nos pegan, nos maltratan, nos insultan, nos rechazan, eso es lo que nosotros vamos aprendiendo y el tipo de relación y de vínculo que nosotros después vamos a construir va a ser a través de este tipo de vínculo agresivizado. Entonces, obviamente, cuando yo tengo un hijo, va a ser muy difícil que yo lo cambie. ¿Por qué? Porque no tengo esa experiencia previa. Ahora, como decía el doctor, la función que cumple este bebé, no necesariamente en este caso, pero en cualquier otro, también hay que ver con las expectativas y con todos los deseos que tú le estás poniendo a este bebé, porque muchas veces son como para
ya no quiero tener a este marido o porque yo le quiero depositar a este bebé mis frustraciones, entonces todo lo que yo no tuve lo va a tener él. Claro, que aparte no lo piensas, o sea, no es algo que pienses conscientemente, ¿no? Claro. Oigan, Pero vamos a ya ir a un nada corte, más. pero ahorita regresando te doy la palabra, Jorge, y bueno, algunas llamadas. A mi esposo no lo quiere su mamá. ¿Cómo puedo tratar a esa mujer? Por ejemplo. Otra, hay gente que no nació con una vocación de servicio y hay madres que no decidieron ser madres y eso, hay mujeres que no decidieron ser madres y eso es muy respetable, estamos de acuerdo. Otro, ¿cómo pueden pensar o culpar a alguien que no pidió venir a este mundo? Hay 1500 formas de evitar traer un hijo al mundo para evitar después estar sobre de ellos, culpándolos de nuestras frustraciones. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Pero a veces un hijo puede significar la frustración de una serie de cosas. Lo que puede significar un embarazo es precisamente una frustración. El rol de la madre siempre ha estado muy idealizado, que también hay muchas mamás que son incapaces también de ser mamás. Al estar embarazadas, todas las expectativas que ellas tenían hacia ellas mismas, hacia su propia individualidad, se ven rotas, se ven destruidas. Un bebé que yo no esperaba me destruye toda esta concepción que yo tenía. Entonces, cuando nace, hay un rechazo absoluto. Desgraciadamente, ¿qué pasa? Que no se establece un vínculo positivo. Que lleva a dos cosas. Uno, la idealización de la madre, una madre idealizada o una madre diabolizada. No hay de otra. El maltrato se procesa, se piensa, se procesa, se articula y se ejecuta. No es de una sola vez, sino que es de una forma constante. No es lo mismo amar a los hijos que interesarse en lo que les pasa. En general aborrecemos en los hijos lo mismo que no aceptamos en nosotros. Tenemos otra vez esta idealización de la madre perfecta. Pero es que ¿cuál madre es perfecta? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Entonces le va enseñando a existir. Porque solo cuando la madre pregunta, el otro existe. La madre es suficientemente buena. Precisamente porque no hay mamás perfectas, no hay mamás que lo puedan todo. Ven al hijo desde su propia visión, desde lo que yo creo que para ti está bien. Criar a mis hijos ha sido muy difícil. Yo traía unas ideas por parte de mis padres que me educaron, creo yo, a mi sentir, fueron muy violentos conmigo. Me criaron ahora sí que con golpes, ¿no? De parte de mi madre eran los chanclazos, ¿no? Siempre me reprimían, si yo quería exponer así lo que estaba sintiendo, cállate. Y ya no conforme con eso, cuando llegaba mi padre de trabajar, también le decía lo que yo había hecho. Y igual tomaba a mi papá el cinturón o el cable de la grabadora y con ese me golpeaba también. Pues yo sentía que no me querían porque siempre sentí mucha preferencia hacia mis demás hermanos. Pues era muy raro que me llegara mi madre a abrazar. Yo no tengo muchos recuerdos de que me abrazara, de que me besara, me dijera que me quería, ¿no? Hoy en día en mi vida adulta me ha ocasionado problemas en inseguridad. Y aún a la fecha como que siento temor todavía hacia mi madre. A mis hijos los abrazo y les digo que los quiero. Yo tengo una frase que les digo a mis hijos: ¿sabes lo importante que eres para mí? ¿Sabes cuánto te quiero, hijo? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por sus comentarios. Les voy a leer algunos de los que están llegando a través de las redes sociales de diálogos. Por ejemplo, Juana Inés dice: hola, yo soy una hija no querida. ¿Por qué lo digo? Porque desde pequeña sentí el rechazo de mi madre. Jamás recibí de ella un muy bien, un te quiero. Todo lo contrario, todo lo que yo hacía lo hacía mal para ella. Cuando cumplí 17 años quedé embarazada y fue su total decepción, echándome a mí la culpa de su mala relación con mi papá. Después de tiempo supe que ella dijo que hubiera sido mejor no tenerme o sentarse encima de mí cuando era un bebé para que yo dejara de existir. Con el tiempo lo he sabido superar y ahora hasta bromeo con eso. Pero gracias a ella yo no sé dar una caricia a mis hijos, ya que no me gusta, quizá porque ella nunca mostró amor hacia mí. Ahora yo no puedo, pero adoro a mis hijos y los amo mucho, aunque no lo demuestre con caricias, pero sí con otras cosas.
Eso nos dice, por ejemplo, Juana, muchísimas gracias. Marcela Zúñiga dice, creo que el discurso de que nadie nace sabiendo ser padre tiene que ver con que la mayoría de los embarazos no son planeados, son deseados ya estando el embarazo y no se preparan para ser padres, no se informan. Y el amor que en forma natural se le puede dar a un hijo tiene que ver con la historia de vida de cada quien. Y es imperdonable por la sociedad que una madre no quiera a su hijo. Muchos otros comentarios que vienen a través de las redes y las llamadas. Mi hija no quiere a sus hijos. En varias ocasiones les dice a los niños que no le gustan los niños y que no son niños deseados. Yo no sé por qué ella es así, porque fue la más consentida de mis 2 hijos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y bueno, estos son los comentarios que están llegando a través de las redes y le quiero dar la palabra a no sé si ya está listo el siguiente testimonio anónimo. Necesito, no, acá abajo, abajo, ella, por favor. ¿Qué tal? Adelante, Buenos por días. favor. Buenos días. Pues yo, ahorita que escuchaba, a mí me invitaron, yo estoy tomando terapia, porque hace año y meses murió mi pareja. Y y entonces me invitaron, pero ahorita que estoy escuchando, yo vine según esto porque soy hija no querida. Y ahorita lo que porque desde que recuerdo, mi madre, así como que me fue dejando a los hermanos para que yo los cuidara. Cada 2 años tenía yo un hermanito nuevo. Tuve 7 hermanos y soy la mayor, entonces tú dale de comer al niño porque no sabe, siendo que yo llegaba de la escuela cansada y quería comer. O sea, tú Con ahorita hambre. te estás dando cuenta en el transcurso del programa que tú fuiste una niña no querida, porque Sí, o sea, exacto. cuando te entrevistamos, tú dijiste que tus hijos dicen que no los quieres. ¿Sí es eso? No, mis hijos no me dicen eso. Al contrario, yo siento que me he podido llevar mejor con ellos, pero yo en un principio yo no quería ser madre, pero yo lo vengo arrastrando porque yo desde los 4 años fui madre de mis hermanos. Cada 2 años tenía yo un hermanito nuevo y era cuidarlo yo, hasta ya casada yo los apuntaba en la escuela, en la vocacional, tuve mucha relación con mis hermanos, pero como una madre. Yo los llevaba a la escuela, los bañaba, les ¿Tú en daba de algún comer. momento le dijiste a tu mamá que no estabas de acuerdo con hacer un papel que no te correspondía? Pues sí se lo decía, pero ahí no había de otra. Tú tienes que hacerlo, y me acuerdo que mi padre a los 10 años me dijo, tú tienes que planchar toda la ropa, porque las mujeres son de su casa. Yo no tenía amigos, no podía ir a bailes. ¿Eras hija única mujer? Sí. ¿Todos los demás eran niños? Eran niños. Y entonces te cargaban el trabajo a ti. Sí. ¿Tú te sentiste una niña no querida? Exacto, una niña triste, una niña que no le gustaba jugar. ¿Y cómo hiciste para no repetir la historia? No, pues yo ahorita que los estoy escuchando, así como muy sutilmente, pues yo lo que quería era casarme. Yo cuando cumplí 17 años, ahí andaba buscando al novio, pero que fuera el ideal, porque mi padre era especial, ¿no? Mi padre fue un hombre golpeador y de verdad muy duro. Pero me acuerdo que yo lo que quería era casarme. Entonces, conozco a mi esposo, era un hombre muy trabajador y dije, pues me quiere, lo quiero, tiene además su dinerito en el banco, no, pues con Pero, me caso. ¿tú tienes con él 2 hijos varones? Tengo 2 varones y 2, 2 niñas. 2 niñas. 2 mujeres. Sí. ¿Y a ellas sientes que sí pudiste tú darles cariño? ¿Dices que ellos no dicen que tú no los quieres? No, yo siento que lo difícil fue con el primero, porque yo, cuando me dijeron que estaba embarazada, yo jamás, al casarme, yo nunca pensé que iba a tener hijos. Dije, no, pues Claro, me voy ¿ya a habías casar. tenido cuántos? No, ¿Cuántos pues era el hermanitos? Sí, pues por había eso. 5 ¿Cuántos ya. hermanos tenías? 7. Claro, ya habías tenido 7 hijos. Entonces dije, no, yo nunca pasó por mi mente, ¿no? Entonces, ¿A tus hijos, con ninguno de ellos repetiste la historia? Sí, yo siento que sí, ahorita que estaba escuchando. ¿Con quién? Con el mayor, pues yo lo hice ahorita lo veo, ya es un hombre de 49 años, y yo lo veo que recurre mucho a mí porque se siente solo. Yo le transmití
todos mis miedos, mis angustias, porque yo cuando me vi con un bebé, en primera lo vi muy grandote, para mi estatura, para como yo era, dije, un niño de casi 4 kilos, pero ¿cómo, no? Me lo cambiaron, ahí empezó la cosa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este niño? No sabía ni vestirlo, ¿qué hago, no? Me vi, no, para mí me cambió la vida, y dije, pero yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo, Claro. yo lo voy a querer, y empecé a sobreprotegerlo. Para mí, si volvía el estómago, ya era estar con el doctor. Y córrele al doctor. Yo le pedí al doctor que me rentara un cuarto que tenía cerca para no estar yendo y viniendo. Porque para mí era eso, yo no sabía. Claro. Pues ya había visto a los hermanos, pero pues ya más grandecitos. Pero el saber que estaba yo embarazada, yo me puse a llorar. Le decía a mi esposo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dije, mira, aparte de que soy muy joven, pues no, yo no sé qué voy a hacer con un niño. Y un niño tan grande. Hoy, muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos a seguir platicando con todas ustedes, por supuesto. Mauricio, ¿nos quieres comentar algo sobre este testimonio? Muchísimas gracias. Sí, miren, ahí precisamente desde mi punto de vista hay algo muy importante. Uno, ella ya había sido mamá previamente, por así decirlo, de sus hermanos. Eso automáticamente, al ser un rol que no le corresponde, puede representar un rechazo hacia la función, ¿no? Como a la función del maternaje. Entonces, obviamente, pudo haber creado muchas fantasías, mucho recelo, mucho rechazo hacia ese tipo de actividad. Cuando ella obviamente se embaraza, viene todo esto una vez, ¿no? Una vez más le viene a la mente, y entonces en ese momento probablemente también se sentía sola, se sentía desamparada, se sentía que ella no tenía por qué estar haciendo ese tipo de cosas, porque no tenía tampoco ayuda. Entonces, algo que aquí yo recalco una vez más es la función del esposo, la función del padre de este bebé. ¿Por qué? Porque ahora no estaba sola, por ejemplo, ¿no? Había una persona que además funcionaba como contención, decir, tranquila, o sea, no pasa nada, casi aquí estoy, ¿no? No tienes por qué hacer esto sola. En su momento, bueno, cuando a los hijos, y sobre todo tan chicos, les encargan una actividad que no les corresponde, pues nadie los prepara. Si nadie los prepara a la gente adulta a ser padres, menos a un niño que no le corresponde. Entonces, en este caso, por supuesto, siempre el primer hijo es el más difícil, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un bebecito que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer con él, claro. ¿no? Pero aquí, bueno, estamos hablando de un caso diferente, ¿no? Como claro. no tanto de violencia. Sí, Jorge, por favor. Quizás ella buscaba, como dicen, ser la hija querida, y además le encargaban todo eso, y ella tenía que pagar ese precio para cuidar a todos los hermanitos. Claro. Después ya no fue cuidar a los hermanitos, ahora eran sus hijos, ya el rol era diferente, ¿sí? Claro. Entonces cambiaban todas las circunstancias. Claro. Esa es una parte. Y ya nada más concretando el otro punto, acá cuando digo es en la institución donde se coordina o fundé, no es necesario amar a los hijos, si no se puede, pero sí respetarlos. Que eso es algo que tiene es una gran diferencia, pero es una realidad. Ajá. O sea, tal vez no te voy a querer, pero te voy a respetar. Te voy a respetar, ¿no? Como respetaría a cualquier otro ser humano. Oigan, a mí me gustaría que escucháramos otro de los testimonios anónimos para ver... y bueno, días. les quiero recordar que son anónimos porque, bueno, pues muchas de estas mamás no quieren salir al aire, porque como estamos hablando de esto de mamás que no quieren a sus hijos, es un tema que es difícil y que, bueno, pues ellas prefieren ser anónimas. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, mi experiencia fue que yo me tuve que casar porque estaba embarazada. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo tenía 26 años. Me casé, tuve a mi hija, y bueno, aparentemente en ese tiempo yo trabajaba en una oficina y estaba yo a punto de ascender. Cuando me embaracé, me tuve que casar, y ya cuando nació mi hija, renuncié. Inclusive en ese trabajo, pues no querían a las mujeres embarazadas. Estaban despidiendo a las mujeres embarazadas. ¿A ti eso te hizo enojar? Me dio mucho coraje. Hasta el día de hoy siento mucho coraje. Por eso que sucedió. Ajá, ¿Y cómo lo manifiestas con tu hija? Cuando ella nace, pues sí me dio gusto, me dio mucho gusto. Ese amor nato que dicen, sí lo sentí. Pero al paso del tiempo
empecé a ver que yo tenía pues otras expectativas para mí, el haber crecido en mi trabajo, el haber hecho muchas cosas y yo quedarme en una casa, vivir con una suegra y estar cuidando a mi hija. Mi hija de bebé. Y entonces tú, todo esto que nos platicas, tú lo viertes, esta frustración, este enojo, esta desilusión en ella. De alguna manera sí. ¿De qué manera la maltratabas? Me molestaba que lloraba mucho. La niña siempre quería estar cerca de mí, siempre no quería estar ni con su papá, siempre quería estar cerca de mí y me molestaba mucho, le gritaba. En ese tiempo yo no la golpeé, pero sí le gritaba muy fuerte. La niña que 6 meses tenía, yo le gritaba, quería que se callara. Sí la atendía en cuanto a su alimentación, su limpieza, la vestía. Era mi muñequita, pero sí la agredía de esa manera. Yo sentía mucho coraje porque su papá llegaba muy tarde del trabajo y empecé a sospechar sus infidelidades. Ella fue creciendo, cuando ella entra al kinder, yo quería que ella fuera la número 1 de la escuela. En esta escuela era una escuela privada y había excelencia, no había de 10, había excelencia. Y yo quería que ella fuera excelente. ¿Y qué hiciste para, la empezaba yo a golpear, porque ella tenía que leer no sé cuántas palabras por minuto en inglés y en español, y yo quería que las leyeran. Ella no tenía derecho a ensuciarse, ella tenía que hacer la tarea muy bien. ¿Qué edad tiene ella hoy? El día de hoy ella tiene 26 años. ¿Y cuál es tu relación con ella? Buena. A pesar de todo lo que hemos pasado, ella ha terminado una licenciatura, sigue una especialidad. ¿Ella no te reclama el maltrato que ha sufrido? No. ¿Tú sientes que la quieres? Sí. ¿Entonces por qué la maltratabas? En ese tiempo era mucha frustración y mucho coraje de ver que las cosas no me habían salido como yo pensaba. Yo quería una familia, yo vengo de una familia de padres divorciados y yo quería una familia. Y en vez de enojarte, eso es algo que les voy a preguntar ahorita a los especialistas en cuanto regresemos de este corte. ¿Cómo pasa que entonces este enojo y esta frustración se va hacia abajo, hacia los niños pequeñitos, a una niña de 6 años que no se puede defender, 6 meses, y no hacia los adultos que tal vez son los que nos los provocaron? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Porque a ellas no las quisieron. ¿Y por qué no están preparadas para tener los hijos? No lo piensan, creen que es fácil ser mamá y la verdad es un compromiso muy grande para ser madre o padre. Pero yo creo que todas las mamás quieren a sus hijos. A lo mejor por la infancia que vivieron, a lo mejor no tuvieron un buen padre, una buena madre. Las circunstancias a veces no son las aptas, a veces son madres muy jóvenes o que no están realizadas, entonces ese es un motivo. Probablemente a ellas no las quisieron cuando las tuvieron sus padres, entonces pues es un círculo que se sigue y se sigue y se sigue. La verdad es que yo creo que se casaron demasiado jóvenes sin haber disfrutado todavía de su juventud. Por las situaciones que prevalecen, la pobreza, el desamor, pues porque traen su costal cargando. Ese ya es otro cantar, porque aunque está preparada para ser madre, no está preparada para cuidar a los hijos. Porque fueron no deseados, fueron no planificados. Pero pues la mayoría de nosotros estaban no planificados. Muy posiblemente porque no son deseados, ¿no? O no son de la persona que ellos quisieran. Fíjate, dicen, la mayoría no somos planificados. Sí, Jorge, por favor. Los hijos de las mamás que he visto, los hijos cuando son rechazados es difícil que se independicen. Siempre andan buscando el que la madre les dé la existencia. ¿Qué significa la existencia? La aceptación. No necesariamente todos quedan con el rencor. Algunos tratan de agradar a la madre y regresan hasta que sean reconocidos y tengan el permiso para salir. Qué difícil. Entonces, no necesariamente. Sí, creo que los dos testimonios últimos que escuchamos marcan dos de las consecuencias de este maltrato, de esta sensación de no ser querido. En el primer testimonio decía, todo niño sobreexigido es un niño maltratado. ¿Sí? Esta niña la sobreexigieron y por lo tanto tuvo este maltrato. Y su reacción es de sobreprotección con el primer hijo. Porque no voy a hacer lo mismo, no voy a sobreexigir y en todo lo que hago es sobreproteger. Y tal vez a veces también hay esos, es una forma también finalmente
de vivir este maltrato, porque un niño también sobreprotegido termina siendo estos niños no dependientes, no autónomos, sí, etcétera. que no se pueden independizar. Y en el último, creo que esa es una de las consecuencias que más frecuentes se dan. Esto es, yo viví esta frustración, este embarazo significó un paro en mi desarrollo profesional, de vida, de mujer, etcétera, en esta expectativa personal, ¿sí? No como madre, y entonces deposita, dice, y bien, en general hay esta combinación de sí la quería, sí me gustó, etcétera, pero al final de cuentas se pasa la factura, y la factura es, vas a hacer lo que yo no fui, y entonces vas a ser exitosa, vas a hacer, y hacemos todo para que eso ocurra, ¿no? Buscando que eso pase. En el otro testimonio, esa mujer, esa mamá también optó por eso y sobreexigió, y cuando esta niña se embaraza, ahora es la culpa. Primero le dijo, no es nada bien, ¿sí? Como buscando, tienes que ser perfecta, ¿sí? Claro. Y cuando se embaraza, ahora es terrible porque no lo fuiste. ¿Sí? Claro. Entonces termina siendo un doble. Pero fíjense en esto que decía, sí viví estos, me gustó, pero terminó pasando la factura. Y es que realmente en el embarazo no lo reconocemos los hombres, los padres y las madres, pero en el embarazo tenemos estas sensaciones contradictorias. Cuando nace un hijo, siempre es padrísimo y hablamos de lo bello y lo maravilloso, pero también hay otros sentimientos. Todos los tenemos, hay esta contradicción porque perdemos la libertad, si es cansado, Claro. si no nos permite una serie de cosas, no es desgastante, no se puede estar al 100 todo el tiempo y feliz. Entonces hay una serie de contradicciones. Claro. Los hijos no nos caen bien también del todo, no hay hijos perfectos, así como no hay madres, porque ese ideal es un ideal, un mito, Claro, ¿sí? Que lo único claro. que hace es deshumanizar a los hijos y Tampoco por eso hay es difícil hijos contactarlos. perfectos, claro. Deshumanizarlos en este mito, pues es no contactarlos finalmente, no respetarlos. Entonces, tenemos y tendríamos que aceptar, sí se valen esas contradicciones. Sí se vale sentir de repente, Claro. no nos tienen que caer totalmente bien. Lo que pasa es que nomás, tal vez sino la aceptarlos. pregunta sería, o sea, sí se valen esas contradicciones, pero ¿qué tanto se vale que yo las actúe? Claro, ¿no? lo que hay que Porque, hacer es- yo puedo decir, hoy me caes gordísima y mejor me voy a caminar, hoy no, me caes gordísima y te agarro a golpes. Se ¿no? valen las Es contradicciones, un pero asunto. lo que hay que quitar es la intencionalidad del Claro. maltrato. Porque no hay madres perfectas, ni padres, ni hijos perfectos. Pero la intencionalidad sí, para que la intencionalidad no se fortalezca y la letalidad aumente. Oigan, vamos a escuchar otro testimonio, por favor, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en mi caso yo, ahorita escuchando, pues yo siempre he sentido que mi mamá nunca me quiso, ¿no? Yo fui, ¿De qué manera lo has sentido? ¿Qué bueno, cosas te han hecho? desde niña siempre sentí el rechazo de mi madre por su abandono, por su falta de tiempo, sí también por sus golpes. Yo también fui una niña maltratada, muy maltratada, pero principalmente por su ausencia. Ella pues fue madre soltera y siempre estuvo ausente, responsabilizándome pues de cosas de la casa. En la escuela pues obviamente tenía que ir bien, muy bien. Yo siempre pensé como que tenía que ser perfecta para que mi mamá me aceptara, y siempre viví como con esa frustración de nunca llenar ese hueco que pues mi papá dejó con mi mamá. Entonces pues ¿A tu papá no lo conoces? a mi papá no lo conozco más que por fotos, y siempre mi mamá me recalca que me parezco mucho a él, que soy igualita a él. Entonces yo siento... De manera negativa. En manera, pues negativa sí, la mayoría de las veces, pero siempre como inclinada a esa frustración que nunca pudieron estar juntos. Yo pues sí sufrí mucho en el sentido de tanto verbalmente como físicamente su rechazo, siempre su no querer que yo estuviera cerca de ella, ¿no? Yo nunca pude, yo no recuerdo en algún momento tener un recuerdo amoroso de mi madre hacia mí. Al contrario, siempre eran como exigencias, como reclamos, como tienes que hacer todo bien, todo lo que te encargo lo tienes que hacer bien. ¿Ahorita vives con ella? No, yo ya soy independiente, pero sí la veo, sí tengo una relación con ella. ¿Y cómo es la relación ahora? Pues bueno, cuando yo llego al movimiento Buena Voluntad de 24 horas de Neuróticos Anónimos,
la relación con mi madre pudo mejorar muchísimo, ¿no? Porque como yo escuchaba, yo no sentía una identificación con mi madre. Claro. No, en ningún aspecto, ¿no? Okay. Hubo momentos en que yo sentía, bueno, yo ¿de qué hablo con esta señora si ella y yo no tenemos nada en común? ¿Actualmente tú eres mamá? Sí. ¿Y a ti cómo te va con ellos? Pues tengo un hijo, el cual, pues bueno, también en cierta manera he seguido, seguí esos patrones, por hoy no lo hago, pero sí siento que la relación con mi hijo es buena. ¿Tú tienes pareja? ¿Perdón? ¿Tú sí tienes pareja? Sí, okay. sí. Muchísimas gracias por tu testimonio. Sí, qué diferente, o sea, cuando alguien se da cuenta y lo hace consciente y puede cambiarlo, ¿no? Claro, fíjate que en los últimos 2 testimonios estamos hablando de algo muy importante, que es la exigencia que los padres ponen a los hijos, ¿no? Y es precisamente algo de lo que hablábamos hace rato. Cuando los papás sobreexigen a los hijos, digamos, muchas veces, obviamente, los hijos puede ser que no alcancen el grado de exigencia, ¿no? O de expectativa que los papás tienen sobre ellos. Que a veces tiene que ver por su propia frustración. Claro, ¿no? por supuesto, o sea, que muchas veces... Tú me cansé, tú hiciste que mi vida fuera horrible, ahora te la pagas, ¿no? Sí, y además, obviamente, a lo mejor un desplazamiento un tanto narcisista de los padres hacia los propios hijos, ¿no? En donde si tú eres muy bueno, yo soy muy bueno. Claro. Si tú eres de 10, yo soy un papá de 10, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo que se corre es obviamente que si tú no sacas ese 10 y tú sacas 9, entonces no eres suficiente para mí. Entonces te rechazo, te lastimo, te maltrato. Y entonces ahí, desgraciadamente, muchas veces el riesgo de no ser lo suficientemente bueno para mis padres, de no ser lo suficientemente querido para ellos, está constantemente latente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viven en una angustia y en una ansiedad constante, y eso lo que puede llegar a provocar es un sinfín de problemas emocionales. Oye, y por ejemplo, a nivel de familia, en el caso de que tengas otros hermanos, y ¿ellos cómo viven el maltrato a uno de ellos? De entre los hermanos. Sí, o sea, por ejemplo, pues, no sé, 2 o 3 hermanos y bueno, como decía Jorge, hay uno que es el maltratado. ¿Los otros hermanos cómo lo viven? Bueno, ahí depende mucho del vínculo que se haya creado también entre los hermanos y entre los padres. Por ejemplo, muchas veces se hacen alianzas entre ellos, ¿no? En donde hay veces que los mismos hermanos cuidan a los otros, pero también hay veces que se alían con los padres. ¿Por qué? Porque si a él lo rechazan, pues yo soy el consentido. Entonces yo no voy a perder mis privilegios cuando a él es al que lo están, digamos, rechazando, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante sería que intentaran, obviamente, tratar de ser lo más parejos posibles, que es imposible, porque cada uno tiene su propia forma de ser, pero lo importante es de que trates de darles la misma cantidad de tiempo, de atención, que te intereses en las cosas particulares de cada quien para que vean, obviamente, que no haya tanta competencia entre ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder respetar tu tiempo y yo voy a poder respetar el tiempo de mi hermano si yo veo que a mí también me das tiempo. Entonces, si yo veo que nada más se lo das a él, pero a mí no, yo voy a crecer con mucho resentimiento y con una sensación de que quieres más a mi hermano y a mí no. Que aparte, bueno, pues parecería que sí es cierto, ¿no? En lo que estamos Claro, viendo sí es pero cierto. también hay la violencia hermanos uno rescatadores. es la violencia a todos. Ajá. ¿Sí? Porque la violencia no solamente es para el que lo sufre, todos los que vemos la violencia y los pasa, vemos violencia en la calle y nosotros nos estresamos, la violencia nos impacta. Claro. Y aparte a un hermano que quieres, Claro, ¿no? es parte de ti. Entonces lo que hace estas reacciones son a veces de miedo, de sobrevivencia, etcétera, Y a veces pero no también de que se estén alejan, bien. ¿no? Claro. También a veces dicen, mejor yo me alejo y ya Pero otra vez no por veo. miedo, por inseguridad, lo que eso abona es precisamente, no solamente es un mensaje, a él no lo quiero, el mensaje es de, tal vez a mí tampoco, ¿sí? No hay seguridad, no hay confianza, no hay una plenitud de apego, ¿sí? Que eso es lo que debería de ocurrir. Entonces, la violencia a uno, al final de cuentas, es la violencia a todos. Pero también hay hermanos rescatadores. Sí, claro. Hay hermanos que jalan, hay hermanos que se enfrentan a la mamá, hay hermanos que le dicen, ya no le pegues, Sí. hay hermanos que defienden. Y ¿no? finalmente con Esa miedo. parte, con miedo. Con esto. Ahora, un hijo, no importa que sea de 10, no importa que sea lo más maravilloso, si a la madre no le llega, no le termina de convencer, Claro. porque puso la taza ahí, es suficiente. Aunque sea claro. Porque es una cuestión de vínculo afectivo, es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de resonancia. Oye, y si esa mamá se hace consciente, ¿puede restablecer ese vínculo? Claro, pues es parte precisamente de que se haga la reparación. Ahora, un dato muy importante,
es los hijos, la mayoría están dispuestos a la reparación. Claro. Porque necesitan ser reconocidos por la madre. Es una de las necesidades Es básicas, una ¿no? necesidad básica. De cualquier ser humano. Entonces, la mamá tiene oportunidad, los hijos siempre estarán dispuestos a hacer a hacer eso. Pero luego los hijos dicen, oye mamá, ¿te acuerdas? Ya está viejita la mamá. ¿Te acuerdas que me maltrataste? Y dice, ya hijo, ya la memoria no me da, ya no. Fíjate que este testimonio último, precisamente lo más rescatable es eso, la reconciliación. Hubo finalmente esa reconciliación con este grupo que ella estuvo. Pero a partir de ella, ella como hija es la Así que es. busca la reconciliación. Ahora bien, todos los seres humanos necesitamos este vínculo de apego. La primera oportunidad que tenemos para hacerlo es precisamente con los padres, y en general es responsabilidad de los padres, ahí no es responsabilidad nuestra. Oye, pero hay una segunda oportunidad. ¿Cuándo? Cuando somos adultos. El amor adulto, ¿sí?, de apego, vincular, fuerte, de confianza, precisamente restablece eso. Por eso lo buscamos todos los adultos, ¿sí?, casi como sobrevivencia. Por eso hacemos casi lo que sea por tener un vínculo tan fuerte. Porque este vínculo adulto es capaz, ¿sí?, de sellar estas partes que no ocurrieron, donde no fuimos responsables, pero sí somos ya en el amor adulto. Claro, por supuesto. Ahí es cuando nos podemos restablecer. Tenemos una llamada. Un especialista estaba manejando el apego y sobreproteger a los hijos y no darles lo que necesitan. Tengo 26 años y soy mamá de un bebé de 1 año, 5 meses. Mi duda es, ¿cómo sabes qué es lo que necesita? Hay señales que dicen que está sobreprotegiendo, pero ¿cómo mediar esto? Yo asisto a una terapia y me ayudan a la parte emocional, pero no sé si existe algún libro u otra actividad que te permita ver si lo estás haciendo correctamente como mamá. Yo creo que dos cosas. Una de las cosas que han dicho, de lo que creo que puede ser parte del problema, es los padres a veces, cuando no tenemos estos sentimientos encontrados y demás, lo que hacemos es decir un lenguaje verbal, pero lo contradecimos con nuestro lenguaje no verbal. Entonces, en este caso podemos decir, ¿me quieres? Sí, hombre, sí te quiero, ¿no? Aunque dije sí te quiero, ¿sí?, el lenguaje no verbal es, no me importa, no me molestes, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal es mucho más fuerte que el verbal. Y a veces hay una contradicción. Los bebés, ¿sí?, son puro lenguaje no verbal. Pero el apego... Lo que hay que hacer, y esta es la parte importante, pues, ¿no? Y el apego es esta confianza, este vínculo, ¿sí?, que precisamente lo que estamos pendientes de todos los lenguajes, no de uno. Okay. Pero el apego en sentido cotidiano es donde las madres empiezan a saber por qué el niño llora y dice tiene hambre. El niño llora y dice está mojado. Hay ciertos elementos donde empiezas a tener y a conocer a tu hijo, y más que un libro, a veces las mamás me dicen, dígame un nombre de un libro, la bibliografía. Yo les digo, a ver, vea cómo camina, vea cómo ríe su hijo, vea cómo llora. O sea, acércate, esa es la forma del apego. Acércate. ¿Cuánto tenemos todavía para este bloque? Si no, tenemos varios anónimos todavía. Por favor, si nos puedes decir, adelante, por favor. Tú tienes 2 hijos y ellos dicen que ellos no se sienten queridos por ti. Buenos días. Buenos días. Son 3 hijos. Mis 2 primeros hijos, los crié ya cuando yo rehice mi vida con mi segundo esposo. Ellos pensaron que cuando nació mi tercer bebé, ellos se sintieron como que rechazados, que no los quería. Y hasta la fecha el hijo grande ahorita tiene 32 años, me ha dicho, tú a nosotros no nos quieres, a mi hermana y a mí no nos quieres porque nosotros somos los hijos bastardos. Nosotros somos los bastardos. Como mi hermano más pequeño es el hijo de tu actual matrimonio, a él sí lo quieres. ¿Y tú los quieres? Sí, los amo mucho. ¿Y qué es lo que has hecho diferente entre ellos 2 y tu hijo más pequeño? La diferencia es que yo les llamaba la atención de niños. Eso se los he explicado a ellos. Si yo les llamo la atención es por su bien. ¿Por qué? Porque hacen travesuras, hacen cosas que no es correcto. Y ellos piensan o pensaban de niños que los regañaba, les llamaba la atención porque no los quería. Y que como al más pequeño no lo regañaba, a él sí lo quería.
¿Y, yo si les y, expliqué. y al más pequeño sí no lo regañabas? No, sí. Ah. Pero yo les expliqué en aquel entonces, si a uno le llamo la atención es porque hizo algo malo, algo indebido. Al más chiquito, pues es un bebé, no está haciendo cosas que no debe de hacer. No lo voy a regañar. Claro, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Generalmente lo que se ama no se maltrata, se cuida. Si la gente necesita información, orientación, educación, consejería, psicoterapia. ¿Qué es amor? Es aprendizaje. Porque a veces amor significa celar, a veces amor significa sobreproteger, a veces amor, la verdad es que lo vamos aprendiendo. Lo que yo escucho en general, ¿sí?, son aprendizajes de género, sociales, familiares, donde nos dicen que eso es amar. Poder decir no, ¿sí?, para poder hacer lo contrario. Pero si no lo negamos, si lo minimizamos o lo justificamos, vamos a terminar repitiéndolo. Claro. Las personas nos van enseñando y realmente quienes nos enseñan a amar a los demás, pues son las primeras personas con las que tenemos el contacto. Entonces, si nosotros tenemos una experiencia previa en donde nuestros papás nos pegan, nos maltratan, nos insultan, nos rechazan, eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. Y el tipo de relación y de vínculo que nosotros después vamos a construir va a ser a través de este tipo de vínculo agresivizado. Si nadie los prepara a la gente adulta a ser padres, menos a un niño que no le corresponde. No es necesario amar a los hijos si no se puede, pero sí respetarlos. Los hijos cuando son rechazados es difícil que se independicen. Siempre andan buscando el que la madre les dé la existencia. ¿Qué significa la existencia? La aceptación. Pero al final de cuentas se pasa la factura. Y la factura es, vas a hacer lo que yo no fui. Se valen las contradicciones, pero lo que hay que quitar es la intencionalidad del maltrato. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Seguimos platicando y este es el último bloque ya sobre las mamás que no quieren a sus hijos. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio anónimo. Adelante y gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, primero yo no me crié con mi madre, me crié con mis abuelos maternos y yo siempre sentí que mi madre no me quería, o mis padres, ¿no? Los dos, porque pues no viví con ellos. Llegué a vivir con ellos cuando yo tenía 16 años y siempre busqué la manera de no estar en esa casa. Así es que pues me embaracé, así mi primer novio, un embarazo, y entonces ya empecé a, pues pensé yo a jugar a la familia, ¿no? A que tenía una familia. Con mis hijas, cuando llegan mis hijas, entonces yo me vuelvo sobreprotectora, en exceso, así. Yo pensé que dándoles todo lo que yo creía que a mí no me habían dado, pues así les demostraba que las quería. Claro. Pero fue una exigencia así terrible, ¿no? Con la escuela, estar sobre ellas, llevarlas a la puerta de la escuela, recogerlas en la puerta de la escuela, y así hasta que mi pareja, mi esposo me decía, déjalas porque en algún momento ya no vas a poder, ¿no? Son 4 y cómo te vas a partir en 4 para ir por ellas. Me costó mucho trabajo dejarlas, hasta que entonces yo estoy en terapia, entonces empiezo a tratar de respetarles su tiempo, pero yo siento pues que sí las dañé con esa sobreprotección excesiva que yo tuve con ellas. Ahora, ¿tú por qué no viviste con tus papás? No lo sé. ¿Nunca lo has preguntado? Nunca se lo he preguntado, mi padre ya no vive, a mi madre nunca se lo pregunté. Yo creo, vivían en casas muy cercanas y yo siempre estaba con mi abuelita. Mi abuelita se cambió de casa y me fui con ella, se fue a otra casa más lejana, me volví a ir con ella. Nunca le pregunté a mi madre cómo. Yo también sentí durante mucho tiempo rechazo por mi madre. Yo no la quería ver nunca, ¿no? ¿Actualmente sientes que te quiere? Pues no lo sé, yo creo que yo sigo sintiendo como esa pared con ella. Trato ya de verla, o sea, no la veo muy seguido, trato de cuando la veo, pues platicar así, pero todo por encima, así nunca irme al fondo, ¿no? Con ella no me nace darle un abrazo o darle un beso, ¿no? ¿A tus hijas? A mis hijas, yo siento que ellas también han resentido esa forma sobreprotectora de ser conmigo. ¿Tú las puedes abrazar a ellas? Yo las puedo abrazar, aunque yo siento con ellas así como que me ponen así también como un límite, ¿no? Así. Es que la sobreprotección, ya escuchaste aquí, nos dijeron los especialistas que también es violencia. Así es, y yo siento que ellas están resentidas por esa sobreprotección que yo tuve con ellas. ¿Qué edad tienen hoy?
bueno, la mayor ya tiene 30 años y la menor tiene 25. En un lapso de 5 años tuve a mis 4 hijas. Han podido terminar sus carreras, aunque siguen viviendo en la casa, y yo siento que también es por miedo. Ahorita que estaba escuchando, no se han podido despegar. Claro. Es que a veces, insisto, la sobreprotección a veces eso hace. Muchísimas gracias, vamos a seguir platicando del tema. Le pasas por favor el micrófono. Muchísimas gracias. Adelante, si nos platicas. Gracias, buen día. Bueno, yo tengo un hijo de 1 año y medio y actualmente decidí estudiar en línea, pero también tengo una adicción a las redes sociales, entonces siento que no le presto toda la atención que él requiere y mucha gente me ha hecho el hincapié, y bueno, soy casada y mi esposo me apoya mucho, pero sí es una frustración porque nosotros no planificamos al bebé. Yo tengo una enfermedad que es hipotiroidismo y también se asocia mucho con la depresión. Entonces hasta ahorita a veces no me creo el papel de mamá y de hecho siento que mi hijo hasta quiere más al papá que a mí. Y bueno, estaba en una terapia, pero bueno, por cuestiones la tuve que dejar, pero siento que sí la necesito. Ok. ¿Tú a tu vez fuiste una niña no querida? Bueno, mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años y creo que mi papá, dentro de su idiosincrasia, trató de darnos lo mejor que pudo, pero así, y sí, también fue muy sobreprotector. Claro, fíjate, un poquito lo que hemos estado hablando, no sé lo que opinan ustedes. Muchísimas gracias. A veces, pues bueno, ¿qué vas a repetir si a los 10 años de repente te quedas sin mamá, ¿no? Y tienes después a tu vez tu niño, pues... Y la tristeza que queda. Exacto, la tristeza que queda y la ausencia y aparte cómo me vinculo si ya no me vinculé. Qué interesante porque efectivamente es esto, dice ella, vivió esta ausencia, ¿no? Y ella se ausenta, ¿no? De su hijo. Entonces, que es lo único que sabe hacer, ¿no? Claro, y es algo que entonces esta madre fue primero una mujer, una niña, con una historia. Claro. Y ese es el punto que hay que enfocarse, porque ahí es donde nace una serie de cosas, ¿no? También las otras 2 historias previas son estas niñas, ¿no? Que tienen, estas mujeres que tienen una historia, separándolas del vínculo de madre, impacta esto acá. Claro. Pero el asunto es esto. ¿Por qué? Porque los efectos terminan siendo esto un poco yendo para qué hacer. Por ejemplo, en el anterior, el antepenúltimo testimonio, dice, ellos me dicen, y lo que ella hace es justificar su acción. Y tal vez debería de escucharle y decir, respetar, si eso es lo que ellos sienten, está bien, así se sintieron. O sea, en el caso de que ella dice que los hijos le dicen que con esta diferencia con el menor, pues, ¿no? Y creo que esa es parte. Y la sobreprotección también es respetar los espacios, ¿sí? Empezar a respetar la palabra, respetar los espacios, escuchar, confiar. Que aparte, bueno, la sobreprotección a veces nace de una idea errónea del amor, ¿no? Del amor, claro. O sea, yo las adoro y las quiero a estas 4 niñas. Y las invado, que no las respeto y no confío. Claro. ¿Sí? Entonces eso termina siendo maltrato porque es un mensaje doble. ¿Sí? Pero no estamos hablando de que no las quiera. Claro, ahí sí, ¿no? otra vez, es otro tema. También igual en el otro caso, pero finalmente ellos sienten, que eso es lo más interesante. Cuando en terapia uno escucha a hombres y mujeres, ¿sí? No es que no los quieran, el asunto es que ellos se sienten no queridos, como estos hijos que ella dice, yo los amo, pero ellos se sienten no queridos. Es que un poco lo que Jorge decía, ¿no? O sea, ¿cómo restituyes el vínculo cuando lo que existe no es amor, sino atención, que son cosas diferentes? O sea, yo atiendo a mi hijo porque también socialmente me lo exigen, tienes que ser una buena madre, entonces yo atiendo a mi hijo y le doy todo lo necesario, igual y hasta lo sobreprotejo, pero no se siente amado y realmente no lo amo. ¿No? ¿Cómo restablezco ahí el vínculo? Así es, entonces vamos en la línea de la reparación, ¿no? Para que estas mamás, ya mencionaban, mis hijos me dicen y me reclaman que yo atiendo más. Una sugerencia muy simple sería preguntarle a los hijos, en lugar de que me digas que yo atiendo más, dime lo que tú necesitas, que es nuevamente el preguntarles, el tomarlos en cuenta. Vamos a suponer, Jorge, que en cualquiera de los casos que escuchamos, que aparte fueron como muy claros, ¿no? Si yo escucho a mi hijo decirme, lo que yo necesito es que me abraces y yo no sé abrazar, yo no sé dar eso porque yo nunca lo recibí, ¿cómo restablezco Entonces uno le dice, mira, yo no sé abrazar, a veces se me dificulta, pero dime otra manera en que tú sientas que sí te quiero,
dar ese cariño que me estás pidiendo. Y los niños tienen una imaginación que nos grandiosa. ayuda mucho. Sí, Bueno, que nos ahora ayuda mucho. estamos hablando en muchos de estos casos ya de adultos, o sea, estamos hablando de que ya son relaciones con adultos. Les quiero leer una llamada que dice, ¿por qué cuando las mamás supuestamente quieren a los hijos los maltratan y golpean tanto? Supuestamente, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo. En mi caso, mi madre me golpeaba hasta el cansancio con cables y palos y decía que me quería. Actualmente tengo 44 años de edad y aunque mis padres ya no me pegan físicamente, ahora me hacen la ley del hielo cuando no estoy de acuerdo con ellos. Eso también es un maltrato psicológico, pero ahora me protejo a mi niña interna y ya no me afecta porque lo evito. ¿Estas madres realmente quieren a sus hijos? Quieren a sus hijos, nada más. Sí. Quieren a sus hijos, pero no son lo que ellas esperaban. Son dos cosas No diferentes. saben cómo hacerlo. Y luego, Ahora, te voy a cuestionar ahí, ¿quieren a sus hijos o es lo que dijiste hace un momento? Están preocupadas por ellos porque socialmente tienen que estar preocupadas, pero como no eres lo que yo quería, no te quiero. Claro, porque es un finalmente aspecto lo que hacen es narcisista. Los Porque aborrecen. los aborrezco lo que yo también aborrezco a mí mismo. Entonces, este espejo, pues, ¿no? Claro. Entonces, finalmente son gente... Mira, la intolerancia es directamente proporcional a la intolerancia interna. Si yo soy intolerante conmigo, voy a ser muy intolerante para allá. Si yo no me amo, no me acepto, es muy difícil que yo ame y acepte al otro, ¿sí? Si además el otro es un espejo mío y yo no me amo, no me acepto, porque el mensaje finalmente, si no me ama mi mamá, ¿sí? No soy digno de ser amado. Sí. Profundamente eso es lo terrible, porque hasta el fondo está esa verdad. Claro. No O sea, soy digno de yo no ser soy amado, digno de ser amado y y no puedo entonces amar. no puedo amar. Pero no también olvidemos quiero que del eso hijo. venimos a este planeta, venimos a aprender a Claro, amar. pero ahí, por queremos ejemplo, al hijo en ese caso a mí para me nuestras llama mucho la atención necesidades. porque cuando dicen me pegan, no me quiere, o si no me pegan, si me quiere, etcétera, también hay que tomar en cuenta, bueno, que cada quien, uno, quiere a su manera, ¿no? Entonces, si le preguntáramos a lo mejor a estas mamás que le pegan a los niños, ¿tú quieres a tu hijo? Ellos pueden llegar a decir, sí lo quiero. Y entonces también nosotros, ¿cómo le podemos cuestionar? Porque obviamente socialmente es más aceptado que una mamá quiere o ama a sus hijos cuando no les pega, cuando los cuida. ¿Me No, explico? pero un poco lo que hemos comentado y lo que han comentado ustedes también, o sea, cuando quieres algo, lo cuidas. O sea, Claro, cuando tú sin quieres algo, y embargo, eso lo obviamente, sabemos, hay ¿no? personas que, Una forma de bueno, que cuidar. tiene una forma muy diferente de querer, por ejemplo, y lo que hablábamos en su momento, ¿no? Los mismos papás, aquí en los testimonios, hay una parte importante que también el doctor comenta, ¿no? Que primero somos persona, ¿no? Ellas primero son mujeres. Claro. Y cuando ustedes, o cuando ellas tienen un bebé, les tiene que cambiar también el chip, porque también tienen que asumir un nuevo rol, que ahora también, además de ser mujeres, también son madres. Pero hay muchas que no logran utilizar este chip, como que no les cae el 20 de que también tienen que ejercer este rol y les cuesta mucho trabajo quitar todo esto que yo ya tenía como de mi persona, mis gustos, las redes sociales, mis intereses personales. ¿Por qué los tengo que quitar? ¿Por qué los tengo que evitar solo por la llegada de un bebé? ¿Me explico? Entonces es una frustración y una impotencia muy fuerte que les cuesta trabajo de repente asumir este rol, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a depositar todo el maltrato, toda la frustración en esta personita Ahora, que acaba de algo llegar. que es importante ponerlos en esta idea del vínculo es que en la medida en la que tú no das, tampoco recibes. Claro. Pero fíjate, Pero ¿cómo, también cómo es necesitas. complejo esto? Que es muy, muy complejo. Tuve una paciente hace tiempo, ella llega por el suicidio del hijo, ¿sí? En la carta del hijo, ¿sí? Él narra todo este maltrato y cómo no se sintió amado y de adulto decide, no tiene sentido, porque finalmente, dice Fromm en uno de sus libros, el amor este incondicional y etcétera, hace que no solamente deseemos estar vivos, sino estemos felices estando vivos. Y si no lo tenemos, es difícil esa felicidad interna. Ese hijo no lo tuvo una desesperanza terrible y se mató. Y esta mujer tuvo un proceso muy largo, porque ella amaba a su hijo. Sí, lo maltrató terriblemente, pero lo amaba, ¿sí? Y tenía una culpa y una serie de emociones, porque ella misma se cuestionaba por qué, si lo amaba, lo hice. No es fácil a veces esta solución de si maltrata, entonces no lo ama, entonces no maltrata. Creo que es mucho más complejo de eso. Claro, lo estamos viendo porque a veces es la historia que repites, Claro. ¿no? O Y sea, la- no y sé la otra- hacerlo de otra manera. Y por eso es tan importante, y yo estaría un poco en desacuerdo con esto, si el vínculo tiene que ver con recibir lo que necesito. Así que si yo necesito un abrazo, ¿sí? Y un hijo dice, necesito que me abraces, uno puede decirse, no aprendí, no lo sé,
Pero voy a tengo que aprender. abrazar. Claro. Pero te voy a abrazar y si necesito que me lo digas, tengo que decirlo, ¿sí? Porque no es lo importante si yo puedo o no puedo, es qué necesita la persona Claro, y para aparte, hacer ese vínculo. me está pidiendo algo que va a ser un crecimiento Claro. para mí también, porque Entonces, un abrazo necesito siempre que va me a ser abraces, necesito, porque el apego, el vínculo fuerte es recibir lo que necesito con lo que Claro. necesito. Jorge, adelante. Entonces, si yo amo a un hijo, es una cosa. ¿Para qué lo necesito? Es otra cosa. ¿Cómo me vinculo con él? Es otra cosa. Hay un artículo de Federico de Tavira que se llama Inoculación del virus de la muerte. Y es donde la madre quiere al hijo, pero lo necesita para algo. En realidad, ese amor de vínculo es muy diferente, el término llamado narcisista, y terminan los hijos, sí, suicidándose, terminan no teniendo éxito, ahí está el artículo, e incluso hay otro maltrato que se llama síndrome de Munchausen, o Munchausen, donde la madre enferma al hijo, y donde la madre, si a veces va, le da el medicamento el médico, le da de más, o si le piden análisis en su orina, el ejemplo clásico es que le pone sangre de menstruación, y es otro elemento, y sigue, y frente al médico muestra mucho amor por su hijo, y al niño lo puede llevar hasta la muerte. Entonces, es muy diferente, me vinculo, amo narcisísticamente, hago resonancia con mi hijo, y cómo hago todo este proceso para que socialmente no me cuestionen. Claro. Y yo creo que, bueno, estamos ya al final del programa y yo creo que lo que nos tenemos que llevar como una forma de conclusión es que las mujeres actualmente estamos siendo presionadas para ser madres, pero tenemos que cuestionarnos más internamente si realmente queremos serlo o no. Claro. Y qué tipo de mamás queremos ser, ¿no? Porque a veces pasa esto, tal vez la historia que yo tengo no es una historia que sea muy positiva, tal vez la forma en la que yo voy a ser mamá no va a ser la forma más positiva de ser mamá, pero aparte tal vez ni siquiera quiero ser mamá. Y entonces los resultados son generaciones y generaciones de personas lastimadas, porque estamos viendo aquí, por ejemplo, 3 generaciones lastimadas. A la mamá la lastimaron, la mamá lastima y ahora la hija lastima, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que no presionemos a las mujeres en México para fuerza ser madres. Las mujeres no necesariamente venimos a ser madres, venimos a hacer muchas otras cosas más, además de ser madres. Y es muy cuando válido. realmente lo queremos y realmente queremos ese papel. Y quien Yo quiera creo que ser son madre, madres, que sea. Poder separar, soy madre y soy Y mujer. soy mujer también. Sí. Muchísimas gracias a todos los que vinieron hoy, gracias a todos los testimonios anónimos, gracias a ustedes que están aquí y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui, búscame en las redes sociales. Hasta luego.